Dios le bendiga a todos. Bienvenidos a Biblia Estudio TV, tu instituto bíblico virtual. Y bienvenidos a nuestro estudio bíblico número 54. Video número 54 de 2025. Y hoy estamos nuevamente trabajando con el libro de Ruth. En el capítulo de hoy vamos a trabajar Elimelech y su proceso de arrepentimiento. Y vamos a estar trabajando en Ruth, capítulo 1 del 8 al 18. Pero antes de nada, antes de comenzar con este estudio interesantísimo que vamos a tener hoy, quiero primeramente advertirles que si usted escucha soniditos raros como grillitos, como coquí y esas cosas, lo que pasa es que estamos grabando en la madrugada y todavía pues estos pajaritos todavía no han cesado de sus alabanzas a nuestro Dios creador. Bueno, para que tengan eso claro, por si acaso durante la transmisión de este video se escuchan en ese fondo esas cositas y algunos perritos ladrando también. Bueno, Dios le bendiga a todos nuevamente y le doy la bienvenida a este reposo de Dios. Y yo sé que hay muchos de ustedes que no armoniza con el reposo de Dios. Y quiero aprovechar este minuto para así rapidito por encima decirle que el reposo de Dios es todos los días. No quiere decir que hoy es sábado, porque muchos guardan solamente el reposo de Dios el día sábado. Todos los días son sábado. Todos los días es día de reposo y debemos de guardarlos conforme a Isaías 58, 13 y 14. Así que búsquelo para que usted tenga una idea de lo que estamos hablando, porque es importantísimo que el día de reposo sea observado por la iglesia, porque de acuerdo a Hebreos 4, nosotros cuando creímos entramos en el reposo de Dios. Claro, ese reposo tenemos que explicarlo bien claro para que las personas entiendan en qué se basa, primeramente, la simbología del Antiguo Testamento y cómo nosotros entonces ahora debemos de guardarlo. Bueno, pero eso es otro estudio bíblico. Bueno, hoy voy a estar sentado porque el video de hoy va a ser un poquito largo. Me parece a mí que lo voy a dividir en dos partes porque va a pasar de 1 hora y yo voy a determinar dónde lo voy a cortar para la primera parte y dónde vamos a continuar en la segunda parte. Mientras tanto, busque un lugar cómodo donde usted pueda sentarse ahí tranquilito o tranquilita a escuchar este video. Busque su tacita de café, ya que es por la mañana, ya yo tomé mi café. Y ahora le toca a usted para que usted pueda disfrutar, pueda gozarse con lo que hoy el Señor os va a revelar por medio de este estudio bíblico. Quiero advertirle que el estudio bíblico que estamos trayendo acerca del libro de Ruth es un estudio que lo estamos interpretando dentro del contexto espiritual. En otras palabras, lo que sucede dentro del ser humano cuando escucha la palabra de Dios. Primeramente, lo que sucede en el ser humano cuando se aleja de Dios, cuando se va a otra tierra, a otro campo, como ya conocemos la historia que Elimelech se fue a los campos de Moab, como también el hijo pródigo dice que salió de su casa y se fue a tierras extrañas. Lo que pasa en ese proceso y también lo que acontece dentro de usted en su conciencia cuando usted escucha la palabra de Dios. Y en eso es en lo que estamos basando este estudio bíblico. No quiere decir que si usted interpreta el texto literal no pueda adquirir una buena enseñanza. Siempre se adquiere de lo literal una buena enseñanza. Sin embargo, el mensaje que el escritor no quiere transmitir por medio de esa historia o de esa narración literal es un mensaje espiritual. Así que
Para los que no les gusta, como dicen por ahí, que espiritualizamos la palabra de Dios, pues sí, la palabra de Dios es espíritu. Es espíritu. Y como espíritu debemos de interpretarla. Yo no quiero con esto, ¿verdad? Hacer juicio en cuanto a su manera de cómo usted interpreta la palabra. Pero sí les quiero pedir que por favor escuchen este video, aunque usted no esté de acuerdo con todo, pero por lo menos yo sé que algo el Señor le va a decir por medio del estudio de hoy. Tomando esto en consideración, pues vamos a empezar con el estudio de hoy. Bienvenidos al despertar bíblico de hoy. Y hoy vamos a continuar, como dije anteriormente, con un estudio expositivo acerca del libro de Ruth. Un estudio donde estamos revelando el testimonio de Jesús, que de acuerdo a Apocalipsis 19:10 es el espíritu de la profecía. En los estudios anteriores ya hemos explicado los versos del 1 al 7. Por tanto, voy a traer un resumen para retomar el hilo a partir del verso 7. En el verso 7 descubrimos muchas simbologías y vamos a ver el movimiento de Elimelech como un símbolo de transformación. Cuando en el texto dice salir del lugar donde había estado, representa un cambio de mentalidad y una transición espiritual hacia la redención. El caminar junto a las nueras, y obviamente estamos hablando de Noemí, que simboliza dentro de esta historia divina la conciencia de Elimelech. El caminar junto a las nueras refleja el proceso de transformación que Elimelech experimenta, marcado por el arrepentimiento. Las nueras, como ya explicamos en los estudios anteriores, podemos mirarlo como la dualidad interior. Las dos nueras simbolizan la dualidad de la conciencia, las fuerzas internas en conflicto durante el proceso de redención de Elimelech. Esta lucha refleja la tensión entre el viejo y el nuevo propósito que está a punto de ser una realidad en Elimelech. La tierra de Judá vamos a mirarla como la mente divina. Regresar a Judá representa retornar a la mente de Dios, al diseño original espiritual. Judá simboliza el sistema religioso de Israel, la fuente del Mesías y del profeta, que de acuerdo a lo que Moisés profetizó, era semejante a Moisés. Y esto lo estamos analizando en el estudio de Juan el Bautista. Es desde Judá que se manifiesta el reino, la ley y la conducta justa. Amén. Así que Judá también simboliza la congregación espiritual, o la convergencia espiritual. En Judá confluyen el linaje del Mesías, que es el hijo de David, el sistema levítico que produce al profeta fiel, recordemos, el reino y el legislador mencionado en Génesis 49:10 que apuntan a Jesús. Es lo que Jacob llama Silo, como centro de convocatoria espiritual. Elimelech, al regresar a Judá, no solo vuelve físicamente, realiza un movimiento interior de redención, simbólicamente reencontrándose con el origen, el propósito divino y el orden espiritual que Dios establece para reunir a las naciones bajo Silo, o mejor dicho, ¿verdad?, bajo el Mesías, como se conoce en el Nuevo Testamento. La interpretación espiritual de hoy debemos de analizarla muy cuidadosamente,
Yo sé que vamos a tocar aquí temas nunca escuchados por muchos de ustedes. Por tanto, como siempre, les voy a pedir que por favor presten atención a lo que el texto nos está revelando. Le pido que vea por favor el video completo. Divídalo en las partes en las que usted quiera dividirlo. Yo voy a tratar de dividir el video en dos partes. Por lo tanto, las dos partes, si se extienden por lo menos a 45 minutos y usted no la puede ver completa, pues por favor divídalo. Pero lo importante que esto es que usted escuche este video. Después que usted lo escuche y lo analice, si usted lo quiere tirar al zafacón, es una decisión suya. Pero el objetivo de este estudio es entender el acto de la redención espiritual ocurrida en nosotros por medio del Mesías. Este estudio, amados, no es un estudio de religión. Es un estudio de transformación espiritual. Vamos a comenzar entonces con el video de hoy. Video 54 del 2025, Elimelech y el proceso de arrepentimiento. Ya vimos el resumen del verso 7 anterior, para que tengan una idea, para que entonces reconectemos o conectemos con el hilo de ese capítulo 7 y comenzamos ahora entonces con el verso 8. Y Noemí dijo a sus dos nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Y Noemí, la cual ya hemos identificado, ¿verdad?, espiritualmente hablando, como la conciencia de Elimelech, Noemí les dijo a sus dos nueras: vayan, regresen cada una a la casa de su madre. En el estudio de hoy nos vamos a encontrar con tres mujeres. Ya hemos aprendido que cuando en la escritura la mujer toma un rol protagónico, es indicativo de redención, es indicativo de nuevo nacimiento, es indicativo de transformación. Y esto lo vamos a ver más adelante. El número 3 también aprendimos que simboliza pues una revelación, un acontecimiento o algo que se va a establecer. Recordemos que estas tres mujeres son simbólicas, es decir, que su aparición en la narración tiene un propósito, el cual es revelarnos por medio de ellas el comportamiento de Elimelech. Las dos nueras simbolizan la dualidad de conciencia, como dije anteriormente. Simbolizan las fuerzas internas en conflicto durante el proceso de redención o en el proceso de arrepentimiento de Elimelech. Esta lucha refleja la tensión entre el viejo y el nuevo propósito. Ahora bien, Noemí les dice que vuelvan cada una a la casa de su madre. La pregunta que nosotros debemos de hacernos aquí como buenos estudiantes es: ¿a qué madre se está refiriendo Noemí? Recordemos que Orfa y Ruth simbolizan la dualidad de pensamientos en Elimelech, los cuales fueron adquiridos en la tierra de Moab. Ese es el peligro de cuando nosotros nos movemos de estado de conciencia y nos movemos a un estado de conciencia caído, pecaminoso. Vamos a adquirir ese carácter pecaminoso. Y eso es una de las cosas que el texto nos está revelando por medio, ¿verdad?, de lo que estamos estudiando acerca de este hombre llamado Elimelech. Noemí, que simboliza la conciencia de Elimelech, se encuentra en conflicto durante el proceso de la decisión que debe de tomar Elimelech. Vamos a buscar qué Pablo nos dice en Gálatas 5:17 con respecto a esta especie de batalla interna que tanto yo como usted en algún momento de nuestra vida hemos enfrentado y para muchos todavía estamos enfrentando.
Dice Pablo en el verso 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y a estos se oponen, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces, esta lucha entre la carne y el espíritu no es algo exclusivo para algunos creyentes. Esta lucha se manifiesta en todos, en usted, en mí y en todo creyente. Claro, todo creyente que tenga conocimiento de la verdad, porque en el ser humano, aunque sí existe esta batalla, pero hay alguien que siempre gana. Y ustedes saben por qué es la carne. Así que no hay una batalla como tal, sino que simplemente el ser humano se deja gobernar por la carne. En el caso de Elimelech no es la excepción. Toda batalla se libra o se pierde en la mente, amados. Ninguna batalla espiritual usted la puede luchar fuera de su mente. La batalla que Elimelech enfrenta es una batalla de fe. Elimelech se encuentra en una posición similar, como dijimos anteriormente, a la del hijo pródigo. El hijo pródigo abandona el hogar de su padre y se va a otras tierras. Es decir, que de la misma manera en la que el hijo pródigo sale de su tierra y se va a tierras lejanas, entendiendo verdad y conociendo que ya usted es tan consciente de lo que significa el término tierra en las escrituras, que no se refiere a una tierra literal, sino se refiere a un estado de conciencia. En otras palabras, que la atracción del mundo lo arrastró y se movió de un estado de conciencia virgen a un estado de conciencia profanada o violada. De igual manera, es lo que está o fue lo que aconteció con Elimelech. Dice el texto que escuchó que en Belén había pan, de que Dios había traído pan a Belén. Es decir, que escuchar la palabra de Dios empezó a influenciar en su corazón. Ese escuchar la palabra de Dios es por su gracia. Y esa gracia del Señor actuando en Elimelech es la que lo lleva a la fe. Es decir, a despertar del sueño en el que vivía. Ahora bien, volvamos a la pregunta. ¿A qué madre se refiere Noemí? Bueno, si fuésemos a interpretar los textos dentro de un contexto literal, obviamente sabemos que se refiere a las madres de ella físicamente. Sin embargo, amados, hay algo que todos debemos de entender. Y esto lo digo con todo el respeto que usted se merece. Si usted lo quiere entender, lo felicito. Si usted no lo quiere entender, pues, ¿verdad? Lo tengo que dejar a su discreción, porque yo no puedo obligar a nadie a creer, no lo que yo creo, sino a creer lo que la Biblia revela. Porque como cada cual nos han enseñado un librito en particular, así que las historias en las escrituras no son historias seculares, son historias divinas de la mente, del corazón, del alma, de la conciencia. Y yo sé que para muchos esto que estoy diciendo suena inverosímil. Esta verdad no es aceptada dentro de nuestras congregaciones, dentro de nuestra teología. ¿Por qué? Porque derrumbaría la estructura teológica tradicional con la que nos han impuesto. Por tanto, mi intención no es obligarlos a creerla, pero sí mi intención es obligarlos a escudriñar las escrituras. Y esa no es mi petición, porque esa es la petición de Jesús. Yo solamente estoy repitiendo lo que Jesús enseña. Ahora bien, cuando usted descubra, cuando logre discernir por el Espíritu de Cristo en usted, eso espiritual en las Escrituras, descubrirá que es la
revelación más emocionante y más maravillosa de todo el mundo. Ya esa experiencia yo la tuve y continúo teniéndola. No quiere decir que es una experiencia de un tiempo. Son experiencias que usted va a experimentar cada vez que usted estudia la Biblia. Y yo, por lo tanto, lo invito a usted que la experimente de igual manera. Va a descubrir que las historias las historias en la Biblia son sobre usted. Como se nos dice en el Salmo 40, en el rollo del libro está escrito de mí. No he refrenado mis labios. Lo grité desde las azoteas cuando descubrí que todas las cosas eran sobre mí. Y yo te voy a invitar a ti a leer el Salmo 40, Alabanza por la liberación divina. Ese es un salmo muy revelador, pero te invito a leerlo dentro del contexto hebreo. Porque recordemos que en las traducciones se nos pierden muchos significados. Por tanto, amado, no podemos interpretar las escrituras, que son las profecías, de otra manera que no sea dentro de un contexto espiritual. Ya que el ángel le dice a Juan en Apocalipsis 19:10 que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y el mismo Jesús afirma que las escrituras dan testimonio de él. Entonces, la pregunta, volvemos otra vez, ¿a qué madre se refiere Noemí? Y esto lo vamos a contestar. Bueno, si usted escucha lluvia, lo que significa es que aquí está lloviendo. Pero me imagino que no se debe de escuchar mucho. Bueno, volvemos entonces a la pregunta. ¿A qué madre se refiere Noemí? En el libro de Revelaciones, o Apocalipsis, ¿verdad? Como todo el mundo conoce, aparece una madre. De hecho, aparecen dos madres. La primera madre aparece en el capítulo 12, que se llama, pues, o la podemos ver que la mujer embarazada vestida del sol y su pie sobre la luna. Y ya todos sabemos que el libro de Apocalipsis o el libro de las Revelaciones es totalmente espiritual. Por tanto, esas mujeres no son literales. Vamos a comenzar con eso. Las mujeres de Apocalipsis no son literales. La madre vestida del sol es una simbología de la conciencia virgen o la conciencia de Israel. La otra madre la encontramos en el capítulo 17. La madre de las rameras, Babilonia, que es clasificada como un misterio. Esta madre ramera es la Virgen de Israel prostituida. No significa que sean dos vírgenes. Es una sola virgen. La original en un estado de conciencia virgen y luego la encontramos en un estado de conciencia prostituida. Esto es importante que nosotros como estudiantes de las escrituras tengamos conocimiento. Dentro del contexto de la historia divina que estamos estudiando, la madre de Orfa es Babilonia o confusión. Recordemos que Babilonia, cuando Dios nos invita a salir de Babilonia, que fue la misma invitación que le hizo, o no la invitación, sino más bien Dios ordena que salgamos de Babilonia. Vamos a ponerlo claro, que fue la misma orden que le dio a Abraham. Salir de Babilonia significa salir de la confusión. Y esto significa pues la madre de Orfa. Y la madre de Ruth es la verdad o es la luz, que es la mujer embarazada. Y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Ya identificamos esas madres, espiritualmente hablando. En los próximos versos vamos a continuar con esto. Dice entonces, Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Noemí aquí confiesa palabras de bendición para cada una de ellas. Jehová haga con vosotras misericordia. Esas palabras de Noemí tienen
cumplimiento. Porque la voluntad de Dios es tener misericordia de la humanidad, como habéis hecho con los muertos y conmigo. Es decir, que Dios haga misericordia, que extienda su amor hacia, de la misma manera en la que ellas extendieron su amor y su cuidado con los muertos y con Noemí. Ahora bien, en este verso 8 encontramos una extraordinaria enseñanza. Elimelech, en este caso, Noemí, su conciencia, Elimelech nos revela que la verdadera espiritualidad no se aferra al miedo, sino que libera o que es liberada por amor. Noemí decide desprenderse de eso que la tiene atada. El hecho de que diga Jehová haga con nosotras misericordia, que implica amor leal, compasivo y pacto, Noemí reconoce las misericordias que ellas han mostrado y que Dios se las refleje a ellas también de nuevo. Fíjense en la manera en la que Elimelech enfrenta esta batalla. ¿Qué ustedes creen que está haciendo Elimelech? Elimelech está redimiendo o disolviendo o está cambiando, está transmutando sus pensamientos. En otras ocasiones les he enseñado que los pensamientos malos que nos llegan a nuestra mente, a nuestro campo de batalla, ¿verdad? No lo podemos destruir. Los malos pensamientos se disipan o se redimen, y eso lo vamos a ver más adelante. Repito, los malos pensamientos no podemos destruirlos, tenemos que disiparlos, tenemos que redimirlos, tenemos que transformarlos, tenemos que transmutarlos a buenos pensamientos. Vemos aquí que Noemí, o la conciencia de Elimelech, se encuentra luchando con su fe. Pudiera ser que Elimelech haya sido muy casual con respecto pues a la palabra de Dios, a su conocimiento, a sus instrucciones, en cuanto a su carácter, en cuanto a lo que Dios hace y su conocimiento en cuanto a lo que Dios hace y lo que no hace. Es cuando, y esto es bien importante que entendamos, es cuando empezamos a someternos a las instrucciones de Dios que entonces, y solo entonces, seremos capaces de encontrar su amor bondadoso, su misericordia y su gracia. Vamos al verso 9. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. ¿Qué está haciendo Noemí aquí? Bueno, si ustedes no entienden, ¿verdad?, este texto, voy a tratar de explicarse. Noemí pide a Jehová que le conceda descanso. Ahora bien, este descanso no es un descanso de cuando tú estás cansado y te a acostar o a reposar o esas cosas. Este descanso es del hebreo menuá, que significa, y presten atención a lo que significa descanso o reposo en la presencia divina, que no es otra cosa que el reino. Noemí está profetizando sobre estos pensamientos que dominan a Elimelech. Nosotros, como dije al principio de este estudio, estamos en el reposo de Dios. Todos los días para nosotros es Shabbat, que es reposo en la presencia divina. No voy a explicar esto ahora. Descanso es sinónimo de redención. Que halléis descanso cada una en casa de su marido. ¿Quién es
este marido. ¿A quién se está refiriendo Noemí? Bueno, ya nosotros sabemos que estas dos mujeres son viudas. Sus maridos habían muerto cuando se unieron a ellas. Ya sabemos que los hijos de Elimelech simbolizan los pensamientos de Elimelech antes de moverse a los campos de Moab o antes de trasladarse del reino de luz al reino de las tinieblas. La muerte de esos pensamientos, de esos dos hijos, y la enviudez de ellas simbolizan el traslado. Los pensamientos que dominan en Elimelech necesitan ser redimidos, necesitan ser transformados, necesitan ser reconciliados, necesitan ser restaurados, necesitan ser transmutados, como usted quiera. Todo eso lo que nos lleva a una transformación espiritual. Recordemos que Noemí es la conciencia de Elimelech, no los pensamientos. Los pensamientos que están operando ahora mismo en la conciencia de Elimelech, que es Noemí, es Orfa y Ruth. El conocimiento del bien y del mal actuando en Noemí. El hecho de que hayan descanso en casa de su marido simboliza la redención y el reposo eterno, porque ya no serán viudas, porque se unirán a su Creador. El texto lo que pretende es revelar lo que acontece en la mente de Elimelech y cómo nosotros debemos de actuar en una condición similar. Esto es bien importante. Recordemos que no estamos hablando de religión aquí, porque hemos convertido los estudios bíblicos, las predicaciones y todo lo hemos llevado dentro de un contexto religioso. Y la Biblia no habla de religión. Y si usted quiere religión, busque a Santiago, que esa es la religión. La religión es hacer justicia, amor y compasión. Amar al prójimo como usted mismo. Amarlo, cuidarlo, protegerlo y suplirlo. Eso es religión si usted lo quiere tener de esa manera. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. El término besar del hebreo nashak significa unirse, significa redención o almas que se unen. El siguiente término, alzaron la voz, y aunque no tengo acá, ¿verdad?, el texto hebreo, significa que fueron puestas a pruebas. Sí, lo tengo acá. Los términos traducidos como alzaron es del hebreo nashak. Fíjate que no es lo mismo anashak, y aquí dice nasak o nasash con H, que significa probar. Y el término gol, G-O-L, como si fuera, ¿verdad?, un golf, pero sin la F, que significa comunicación directa entre Dios y el hombre. Lo que esto significa es que Noemí, la conciencia, toma la decisión correcta, porque es nuestra responsabilidad conscientemente tomar la decisión correcta. Sus pensamientos fueron redimidos, disipados, transformados o transmutados. Y eso lo vamos a ver en el verso 10. El verso 10 dice, y le dijeron, ¿quiénes le dijeron? Pues las nueras le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Ahora bien, aquí encontramos el proceso de reconciliación o la redención de Orfa y Ruth con Noemí, la conciencia de Elimelech. Recordemos que Elimelech o el nombre de Elimelech simboliza Dios es mi rey. Pero sabemos que al moverse a las tierras de Moab o a los campos de Moab, ese nombre como que no le aplicaba mucho. La fe de Elimelech empieza a fortalecerse aunque en medio de una batalla. Por lo tanto, si nosotros muchas veces estamos enfrentando batalla
quiero decirle que la fe, por medio de esas batallas, se está fortaleciendo en usted y en mí. Cuando Elimelech escuchó que en Belén había pan, ese pan que es tipo de la palabra de Dios, empieza a producir en él fe, ya que la fe viene por el oír, perdón, de la palabra de Dios. Sí, o mejor dicho, Elimelech hace como hizo el hijo pródigo. Recapacitó, volvió en sí, se dio cuenta de que en la casa de su padre hay provisión. Sin embargo, a pesar de esa transformación que está ocurriendo ahora mismo en él, todavía hay un obstáculo que tiene que vencer. Ya cruzaron el Jordán, pero ahora hay que destruir a Jericó. Yo creo que usted debe de conocer la historia de Josué. Por tanto, ahora encontramos a un hombre arrepentido en proceso de transformación, buscando, humillado, buscando la palabra de Dios con el fin de someterse a ella y obedecer los mandamientos de Dios. Pregunto, ¿eres tú una persona que se somete a las instrucciones de Dios? Ahora bien, si nosotros queremos la provisión de Dios en nuestra vida, si tú quieres la provisión de Dios en tu vida, tendrás que hacer ciertos cambios. Y una de las cosas que veo en nuestras congregaciones es que no se habla de un cambio. Y esto es muy peligroso porque la Biblia siempre exige un cambio. Tendrás que dejar de ver las cosas desde tu propia perspectiva y activarte en la oración. Vamos, oración no es simplemente un listado de peticiones. Las peticiones están incluidas, ¿verdad?, en esa oración. Pero cuando buscamos el término oración, significa hablar. Hablar las palabras de Dios. Doblar tus rodillas y postrar tu rostro delante de Dios. Humillarte a ti mismo y pedirle que te guíe, que dirija tu vida, que te dé su perspectiva para poder recibir su revelación. Y junto a esa oración o junto a esa conversación íntima que usted tiene con su Padre Celestial, debe también leer la palabra de Dios con una actitud de obediencia. Debes de abrazar la revelación de la Escritura. El estilo de vida que la Escritura establece, la conducta que la Escritura establece, la verdad que la Escritura establece, la fe que revela este libro, que es la fe de Jesús, que está en usted y está en mí. Solo cuando pongamos en práctica los mandamientos de Dios, tendremos una esperanza de reino. Solo entonces descubriremos cómo Dios actúa en nosotros y por medio de nosotros. Es importante que entendamos la redención, amado. Muchas personas no tienen conocimiento, no entienden lo que es la redención. Y es por eso que estamos estudiando este libro de Ruth, que es tan importante referente a la redención. Vamos a ver ahora el verso 11. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? He aquí el obstáculo que hay que destruir. Noemí, la conciencia, está luchando con la dualidad de pensamientos en ella. Ella ahora mismo está claudicando entre dos pensamientos, como le dijo Elías al pueblo. Noemí insiste en desprenderse de esos pensamientos que la atan a la tierra de Moab. Sin embargo, ellos insisten en no abandonarlo. Porque los pensamientos nunca te van a querer abandonar, amado. Es una batalla. Tú tienes que dominarlos. Ellos siempre van a estar insistiendo: no,
no me voy a ir, pero depende de ti. Esta lucha ha ocurrido y ocurre en todos y en cada uno de nosotros. El problema con Noemí es que ella quiere deshacerse de ellos, pero no de la manera correcta. Nosotros debemos de aprender a conocer nuestros pensamientos y de dónde vienen. Los malos pensamientos, los negativos, los incrédulos, pensamientos de duda, los pensamientos engañadores, debemos de someterlos y llevarlos a la obediencia a Cristo, de acuerdo a 2 Corintios 10:5. No podemos destruirlo porque son internos, son de nosotros, son nuestros pensamientos. Tenemos que trabajar con ellos. Yo he tenido que aprender a trabajar con mis pensamientos. Si me llegan pensamientos negativos, lo identifico, los disipo, lo transmuto a pensamientos positivos. Recordemos que nosotros trabajamos con hábitos y muchas veces esos hábitos están arraigados en nosotros, que lo que produce son pensamientos negativos. Usted tiene que cambiar ese hábito. Para usted cambiar ese hábito, tiene que cambiar los pensamientos. Tienen que reversar eso negativo a uno positivo. Muchas veces me asaltan los pensamientos de duda. La pregunta es, yo le pregunto, ¿de dónde viene esa duda? ¿Cómo la transmuto? ¿Cómo la transformo? Los transformo con pensamientos de certezas, con pensamientos de fe, con pensamientos de verdad. Elimelech lucha en su conciencia con estos pensamientos, que es lo que ocurre en usted y en mí. Ahora bien, vamos al verso 12. Dice Noemí, volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese, esperanza tengo, esta noche tuviese con marido, y aún diese a luz hijos. Vamos a pararlo aquí. El problema que Noemí está enfrentando es que su fe no ha crecido suficiente. Elimelech, ¿verdad? Analicemos el diálogo interno de Elimelech. Alguien dijo una vez, hay dos dones que Dios ha otorgado solamente al hombre y no lo ha otorgado a ninguna otra criatura mortal. Estos dones son la mente y el habla. Y el don de la mente y el habla es equivalente al don de la inmortalidad o al don de la eternidad. Toda palabra de Dios es mandamiento. Y el mismo Señor nos ordena a poner en práctica sus mandamientos. Poner en práctica significa llevarlos a cabo. Y quiero dar un ejemplo para que entiendan lo que dicen las Escrituras. Pablo nos manda a que hablemos las palabras de Dios entre nosotros. ¿Qué quiso decir Pablo con este mandamiento? Una de las señales que nos identifica como creyentes en Cristo son las nuevas lenguas que el Señor nos ha dado. Pero atención, esas nuevas lenguas no se refiere al don de lenguas, se refiere a una señal en particular que se refleja en nuestra manera de hablar, de pensar, de meditar, diálogo interno y todo lo que tenga que ver en su conversación interna, externa también. No nos confundamos. Esas nuevas lenguas son las palabras de Dios puestas en nosotros. Dios le dice a Jeremías, he puesto mis palabras en tu boca. Pero la iglesia dice que esas palabras que fueron puestas fueron a Jeremías exclusivamente, en particular a él, no a nadie más. Pues déjeme decirle una cosa, eso es incorrecto. Porque si a Jeremías se le puso, se la puso a toda la humanidad. Lo que pasa es que no hemos entendido las Escrituras. Ahora bien, si tenemos la mente de Cristo actuando en nosotros, entonces tenemos las palabras de Dios actuando en nosotros. El diálogo
que está sosteniendo Elimelech en su conciencia no son las palabras de Dios, son las palabras del mundo, son las palabras de la carne. Recordemos que él está en un proceso. Es importante que entendamos la manera en la que Elimelech se percibe a él mismo. Soy vieja, excusa para tener marido, autoestima baja, se mira a él mismo como langosta delante de gigantes. Percepción errónea. Cuando tenemos una percepción errónea del mundo o una percepción errónea de mí mismo, es necesario que entendamos que esa percepción errónea del mundo es una proyección de nuestra propia percepción errada de nuestra realidad interna. La realidad, como la conocemos, no es fija. La realidad es moldeable porque es un reflejo de nuestro interior. Y aunque yo sé que muchos no entienden lo que digo, pero tranquilo, porque estoy preparando un estudio completo acerca del diálogo interno en nosotros. Cuando usted escuche ese estudio, usted va a entender lo que estoy hablando. Noemí percibe su realidad como fija, es decir, que no hay opción. Pero no es cierto, porque si tu realidad es la protección de tu interior, de tu manera de pensar, entonces la puedes moldear cambiando la proyección, cambiando la manera de pensar. En eso es que se basa el mensaje de la redención. Cambio de mentalidad. Amén. Ya yo soy vieja para estar con hombre. Vamos a mirar el verso 13. Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche tuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedarse sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, de mayor amargura, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Fíjese, aquí encontramos todavía el diálogo interno de Elimelech, porque todo esto es un diálogo interno. Todo esto ocurre en la conciencia de Elimelech, que es Noemí. Si usted no logra discernir esto, usted nunca va a aprender a conocer lo que está aconteciendo en usted, lo que ha acontecido y lo que va a acontecer. Porque dice, mayor amargura tengo. Esa es la historia que él mismo se está contando de él mismo. Si usted como creyente, salvo por la gracia de Dios, ¿cómo puede haber amargura en su corazón? ¿Cómo puede haber tristeza, depresión, desilusión? Esos pensamientos no son de Dios, son del mundo. Son pensamientos causados por experiencias del mundo. Porque estamos mirando al mundo, lo que el mundo revela como verdad, que nos causa tristeza, nos causa desilusión, nos causa depresión. Y Dios nos ha sacado del mundo. No significa que no experimentemos tristeza en un momento de dolor. El problema no es la tristeza como tal, es cómo manejamos esa tristeza, cómo manejamos nuestras emociones. El problema no es el miedo, el problema es cómo nosotros percibimos el miedo y cómo vamos a manejar ese miedo. Porque la Biblia nos enseña que el perfecto amor echa fuera el temor o el miedo. Entonces, ¿qué Dios nos revela por medio de Elimelech? Sabemos que Elimelech está experimentando un cambio en su vida. Y repito, el problema no es el cambio,
sino cómo percibimos ese cambio. Entiendo también que para muchos este cambio es difícil. Lo fue para mí en un momento de mi vida. Para otros puede ser un poquito fácil. Elimelech está en proceso de un cambio de mentalidad, amado. Un cambio de estado de conciencia. Él viene de un estado de conciencia caída y está en el traslado a un estado de conciencia en santidad. Es decir, que estamos hablando del traslado del reino de las tinieblas en el proceso del traslado al reino de luz, como Pablo lo dice. Eso es que Elimelech está experimentando. Ese viejo hombre, ese personaje en él, debe de morir para que el verdadero hombre en él, que es la cabeza de la creación, el Mesías que se encuentra oculto detrás de ese personaje que actúa en su lugar, pueda salir a la luz en él y por medio de él. Todo esto que Elimelech está experimentando, yo lo tuve que experimentar, al igual que muchos de ustedes. Lo demás en el texto es suplementario, amado. Vamos a detenernos aquí, en el verso 13, ya que el videito va corriendo casi por los 50 minutos y pico. En el próximo video vamos a trabajar del verso 14 al 18, 4 versos. Yo espero que no se alargue tanto. Y por favor, como siempre, gracias por su patrocinio, gracias por compartir este video. Y aunque yo no lo digo en el estudio, pero yo sé que ustedes lo comparten con todos sus hermanos en las redes sociales. No te pierdas la segunda parte que va a comenzar inmediatamente. Los videos van a salir uno un día y otro creo que en un día o dos, porque es así como lo tengo schedule, o lo tengo puesto en agenda o agendado, como más usted entienda. Recordemos, amados, que esto es un estudio intuitivo, es un estudio con una interpretación espiritual. Y aunque yo sé que muchos, ¿verdad?, no están de acuerdo con esta interpretación, pero es lo que la palabra de Dios nos está revelando. Y recordemos, amados, que estamos en los momentos, los tiempos están convergiendo. Ya el misterio de iniquidad, tanto el misterio de Cristo, están llegando a su punto final. Y en el punto final va a haber un choque. Si usted no tiene conocimiento de lo que la verdad de Dios nos revela espiritualmente hablando por medio de las Escrituras, usted puede sufrir vergüenza, usted puede sufrir, como dice el libro en Daniel, que muchos van a resucitar para vergüenza y otros para vida eterna. ¿En cuál de los dos usted quiere resucitar? Mi recomendación es que resucite para vida eterna, pero esa vida eterna es por el conocimiento. Por eso es que Dios insiste tanto en decirle al mundo que mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. No se pierde por falta de conocimiento. Usted se puede perder tal vez por alguna otra cosa, por desobediente o algo, pero no por falta de conocimiento, porque el conocimiento está. Y Dios me ha llamado a mí a traerle ese conocimiento. Dale, continuamos con la segunda parte. Dios le bendiga a todos.